Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora es las razones trigonométricas entre 0 y 90 grados. Vaya, aquí vamos a ubicarnos en el plano cartesiano XY y vamos a recordar que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Entonces, aquí vamos a trabajar con los ángulos de referencia. Vamos a trabajar con el ángulo de referencia y con el ángulo que nos dan. Si el ángulo cae en el primer cuadrante, el ángulo de referencia es el ángulo que nos dan. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si el ángulo cae en el segundo cuadrante, entonces el ángulo de referencia va a ser 180 grados menos el ángulo que nos dan. Si cae en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia va a ser el ángulo que nos dan menos 180. Y si cae en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia va a ser 360 grados menos el ángulo que nos dan. Además, debemos de considerar que el seno de beta es igual al coseno de alfa, el coseno de beta al coseno de alfa, ¿sí? La tangente de beta, la tangente de alfa, la cotangente de beta, la cotangente de alfa, secante de beta, secante de alfa y la cosecante de beta, cosecante de alfa. Póngale una pausita, copie todo esto, porque es lo que vamos a ocupar ahorita, ¿no? Esto es bien importante, lo del plano cartesiano, para los ángulos de referencia, ¿de acuerdo? Póngale una pausa al video y copia. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Veámoslo entonces. En el primer ejemplo, nos dicen, mire, número 1, encuentre el valor del seno de 840, seno de 840 grados, ok. Si lo comparamos, el seno de 840, 360, o sea, aquí hay que ser un poquito listo, ¿verdad? 360, ¿sí? Más 360, estamos hablando de 720 grados, y son 840, ¿de acuerdo? O sea, sería 360, estamos hablando, y son 840 grados los que tenemos, nos hacen falta 120 grados, ¿de acuerdo? Entonces, como mide más de 2 vueltas, entonces el ángulo de referencia, ¿de acuerdo? Mide más de 2 vueltas, entonces vamos a tener que el ángulo de referencia va a ser igual a 840, ¿sí? A 840 menos, ¿de acuerdo? 2 veces 360 grados. Entonces esto va a ser 840 menos 720 grados. Y esto nos da 120 grados. ¿Ya? Y entonces, sabemos que este va a ser el ángulo. El ángulo que nos dan es de 120 grados. Es el ángulo que vamos a utilizar y vamos a hallar el ángulo de referencia. Ahora, ¿dónde está ubicado este ángulo de 120 grados? ¿Se recuerda el planito cartesiano que le puse por aquí? Va primero, segundo, tercero, cuarto grado. Ok. Cuarto cuadrante. Entonces, ¿en qué cuadrante está ubicado? En el primero hay 90, en el segundo 180. Entonces, está en el segundo cuadrante. Entonces, si está en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia quedamos que iba a ser 180 menos el ángulo. Entonces el ángulo de referencia va a ser 180 menos 120 grados. Para un ángulo de referencia de 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, 60 grados. Entonces, el seno de 840 grados es igual a el seno de 120 y esto es igual al seno de 60 grados. ¿Se recuerda que clases atrás vimos cuáles eran las medidas de estos ángulos, verdad? Entonces, el ángulo de 60 grados, ¿de acuerdo? El seno de 60 grados era raíz de 3 sobre 2. Estos ya son valores dados, ¿ya? Esa clase por si ya se le olvidó, dónde está, ¿de acuerdo? Es en la solución de triángulos rectángulos notables. Y cuando el ángulo es de 60 grados, ¿de acuerdo? El seno es adyacente, es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, para el ángulo de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Eso está en la página 172 de su libro.
¿De acuerdo? Para que usted ahí lo vaya a buscar y si no, pues vea la clase que dimos. Entonces, eso es todo, ¿no? Lo que vamos a hacer, ¿ya? Esto es todo lo que vamos a hacer. Entonces, el seno de 840 grados es raíz de 3 sobre 2, ¿de acuerdo? Vale. Póngale una pausita y copie, ¿verdad? Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dicen, mire, encuentre el seno de 390 grados. El seno de 390 grados. Primero tenemos que ubicarnos dónde está el seno de 390 grados. ¿Ya? El ángulo, entonces, 390 está en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, el ángulo de referencia, porque hay que calcular el ángulo y el ángulo de referencia, ¿verdad? Entonces, la vuelta completa es de 360 grados. 390 grados, hay 30 grados más en el cuadrante 1. Entonces, el ángulo es de 30 grados en el cuadrante 1. ¿Y qué sucede cuando están en el cuadrante 1? El ángulo de referencia es igual al ángulo. Entonces, el ángulo de referencia también es un ángulo de 30 grados. ¿De acuerdo? Ahora bien, como ya sabemos que el ángulo de referencia es de 30 grados, entonces el seno de 390 grados, es igual al seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados es igual a 1/2. Entonces, el seno de 390 grados es igual a 1/2. Y así es como lo vamos a hacer. Incluso nos pueden pedir, mire, ¿y cuál es el coseno? Ah, ok, el coseno de 390 grados es igual al coseno de 30 grados. Y el coseno de 30 grados, en este caso, es raíz de 3 sobre 2. Entonces, el coseno de 390 grados va a ser eso. Incluso nos pueden decir, mire, encuentre la tangente de 390 grados es igual a la tangente de 30 grados. Entonces, la tangente de 390 grados es igual, la tangente de 30 grados está definida también como raíz de 3 sobre 3. Y ahí no, hallando el ángulo de referencia. ¿Para qué nos sirve el ángulo de referencia? Para saber si son ángulos de 30, de 60, de 45 grados y de una sola vez se ponen las respuestas. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Copie la clase, anote las preguntas que tenga y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.